Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la escuela dominical de esta semana. El día de hoy vamos a cambiar de unidad. La unidad pasada se llamaba Jesús ministra las necesidades de todos y vimos una serie de necesidades del ser humano que pues fueron tratadas por nuestro Señor Jesucristo a través de su poder. Aquí, hermanos, vamos a ver en esta nueva unidad la recta final, por decirlo así, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde que nace hasta que muere. Recordemos que pues nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y pues no podemos decir que tenga un final, sino más bien pues Él es eterno. Pero pues estamos hablando en sí del camino a la cruz. Y la unidad 3 se llama Jesús da su vida por los pecadores. Bien, hermanos, el día de hoy en este estudio vamos a ver el camino del siervo. El texto, hermanos, se encuentra en Marcos 10 del 32 al 45, que es lo que vamos a leer en esta ocasión. Y la verdad central nos dice que Jesús proclama que su vida y su muerte son una demostración de que Él se daba en servicio completo a la humanidad. Vemos aquí una situación importante. Vamos a leer una porción de la Escritura ya muy conocida por todos nosotros y vamos a irla analizándolo pues, versículo por versículo. Como les dije, nos encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10, de los versículos del 32 al 45. Y le quiero dar lectura. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno al otro, a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedéis? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es solo mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorearán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que quien quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, hermanos, vemos aquí, como les comentaba, la recta final, el camino hacia la cruz ya se acercaba cada vez más. Tal es el hecho, hermanos, pues que nuestro Señor Jesucristo va a Jerusalén por última vez antes de ser llevado a la cruz. Entonces aquí es muy interesante porque nos está diciendo que Él iba caminando y los discípulos iban tras de Él. Y dice que le seguían con miedo. ¿Por qué? Pues porque Jesús ya había sido amenazado de muerte pues varias veces, tanto por los escribas como por los fariseos, como por los saduceos, como los herodianos, los grupos religiosos, políticos, que eran grupos de choque entre ellos, pues ya estaban confabulando y uniéndose en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante saber eso, hermanos, pues
todos los discípulos o todos los seguidores de Jesús en ese momento sabían que Jesús iba a la boca del lobo. Sin embargo, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo, pues con esa serenidad que tiene Él, se detiene y manda a llamar a los 12 y en el círculo íntimo les dice, pues esto va a pasar. Voy a ser azotado, voy a ser maltratado, voy a ser muerto, escarnecido. Dice, pero al tercer día voy a resucitar, o el Hijo del Hombre va a resucitar, va a ser entregado a los gentiles, al Imperio Romano. Muy interesante, hermanos, esta situación, debido a que cuántas veces nuestro Señor Jesucristo les repitió a los discípulos que iba a ser entregado y iba a ser muerto. O sea, él ya sabía, los discípulos sabían. Sin embargo, hermanos, pues vemos la reacción de los discípulos cuando es entregado, cuando se lleva a cabo todo su proceso judicial y cuando es condenado a muerte. ¿Y qué pasa? Pues ellos se retiran, o sea, ellos tienen miedo, ellos no saben qué hacer, vamos a decirlo así, no les caía el 20 en este momento de lo que les estaba diciendo Jesús y la dimensión que tenía. Si ustedes analizan las escrituras, hermanos, pues podemos ver muchas cuestiones, pero sobre todo una que llama mi atención, que les dice Jesús, cuando yo resucite, pues vamos a reunirnos en Galilea. Estoy parafraseando. Y los discípulos se quedaron en Jerusalén. Entonces, vamos a ver el contexto de eso. Falta de fe. Pues en cierta manera sí. Pero, pues esta situación, hermanos, es bastante interesante. Porque, pues los discípulos, pues son dispersados. Se cumple la profecía. Y además, hermanos, pues Él se tiene que aparecer a ellos y pues darles ahora sí que una lección acerca de lo que es su poder. O sea, vieron que detuvo el mar, vieron que sacó endemoniados imposibles para ellos, vieron tantas cosas que no le creyeron que iba a resucitar al tercer día. Y luego, hermanos, se da esta situación de la petición de Jacobo y Juan, ya como parte del tema, pero a continuación, que se le acercan de manera misteriosa, se le acercan en secreto y le dice, versículo 36, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y en el versículo 37 dice, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Una de las cosas importantes, hermanos, porque siempre tachamos a Jacobo y Juan con esta petición, pues, o sea, siempre vemos lo negativo, pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que ellos tenían fe de que Jesús pues iba a llegar a un momento de gloria. ¿Sí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo en un reino o anunciando un reino espiritual. Sin embargo, muchos de los seguidores pues creían o tenían esta idea errónea de que Él venía como el Mesías conquistador, que iba a quitar al pueblo de Israel o al pueblo de Judá del yugo romano y que iba a ser un rey como lo fue David, un rey guerrero, un rey victorioso, un rey terrenal. Entonces, ¿qué significa la petición que le hacen Jacobo y Juan? Es una petición de jerarquía, es una petición de un lugar, y aquí no nos lo menciona en Marcos, hermanos, pero Lucas nos complementa de que su madre pues iba con ellos al momento de realizar esta petición. Y muchas veces, hermanos, aquí la enseñanza que a lo mejor puedo ver o podemos sacar es una situación importante. Muchas veces como cristianos tenemos la mira en la gloria, pero no tenemos la mira en la cruz. Ah, caray, ¿cómo está esto?
vemos, muchachos, vemos las bendiciones, vemos lo bueno, las promesas, antes de ver lo otro, o sea, lo que tenemos que pasar para llegar a. Por ejemplo, la Biblia dice, hermanos, Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, para morar bajo la sombra del Omnipotente hay que habitar en la sombra del Altísimo. Y muchas veces nosotros como cristianos pues queremos ver eso. Queremos ver primero la sombra del Omnipotente antes de habitar al abrigo del Altísimo. Y esto es lo que parece ser que veían tanto Jacobo como Juan. O sea, ellos ya estaban preparando su lugar. Así como cuando uno va a un concierto o algo así, donde pues no hay un lugar asignado, que dice, pues vámonos temprano para alcanzar el mejor lugar, para alcanzar hasta mero al frente. ¿Qué hicieron ellos? Pues en cierta forma, vamos a decirlo así coloquialmente, madrugaron a los otros 10 y se le acercaron a Jesús para decirle, pues, concédenos este lugar, izquierda y derecha. Bueno, derecha e izquierda en orden de importancia. ¿Por qué? Pues porque era un lugar jerárquico, era un lugar significativo. Vamos a ponerlo así en términos terrenales, pues ellos querían ser como que el primer ministro. La sucesión al reino, pues que vaya pegada, ¿sí? Sin embargo, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo sabía esta intención. Y vamos a decirlo así también coloquialmente, los bajó del avión. Y les hace una pregunta que a mí también se me hace muy interesante. Dentro de esta situación que muchas veces lo vemos como negativo, de esta petición de Jacobo y Juan, cuando Jesús les pregunta que si pueden beber del vaso que él bebe y ser bautizados con el bautismo que ellos, con el bautismo de él, ellos respondieron que sí pueden. Entonces hay que ver esta situación. O sea, no todo es malo dentro de esta porción de la Escritura, sino podemos rescatar la fe que tenían Jacobo y Juan. Ellos veían una victoria, aunque no vieran el proceso para llegar a esa victoria. Pero vemos aquí, eso a mí me parece muy bueno. O sea, que ellos ya tenían entendido que Jesús iba a hacer algo. Y cuando les dice, ustedes pueden hacer esto, y les dice, y ellos dicen, sí podemos. Al momento que les dice que si pueden beber del vaso, pues está diciendo que ellos lo que van a pasar, la situación que van a pasar, o sea, están preparados para pasar por esto, por lo mismo que yo voy a pasar. Y le dicen, sí, nosotros podemos. Y me llama mucho la atención lo que les dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, ustedes van a pasar por una situación difícil, por una situación complicada, por una situación como la que yo pasé. ¿Y qué pasó? Vámonos más adelante. Muere Jesús, resucita. ¿Y qué pasa con Jacobo y con Juan? ¿Cómo mueren Jacobo y Juan? Correcto, hermano. Correctos, hermanos. Jacobo muere espada por Herodes, lo que algunos comentaristas mencionan, pues que le fue cortada la cabeza, que eso es morir espada, de acuerdo con algunos estudiosos de la Biblia. Y Juan, hermanos, pues es confinado a la isla de Patmos, muere en el retiro, muere exiliado. Entonces aquí, hermanos, pues vemos el sufrimiento implícito o el sufrimiento que lleva el seguir a Cristo. O sea, no
por seguir a Cristo, pues vamos a tener una vida color de rosa, y eso ya lo hemos mencionado, y eso es muy importante que entendamos como cristianos. Sin embargo, hermanos, estos hombres pues estaban preparados. Salvo el lapsus que pasó con la muerte y resurrección, donde dice que todos fueron dispersados, esto para que se cumpliese la escritura, pues ellos sabían que había algo bueno en Jesús. Dice, el estar, y le dice nuestro Señor Jesucristo, el estar a mi derecha y a mi izquierda, dice, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Les está diciendo, esta situación que ustedes piden, pues no está en mí. O sea, pero también está dando a entender que es una situación, hermanos, pues que todos podemos alcanzar, o todos podemos ver que puede estar preparado para los demás. Entonces, hermanos, cuando se dieron cuenta los otros 10, se molestaron tanto con Jacobo y con Juan. Porque, como les dije anteriormente, pues los madrugaron. Buscaron llegar antes para pedir un puesto privilegiado. Fueron de los que llegaron temprano al recital y querían poner pues su bolsa, su abrigo y todo eso para apartar el lugar. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Les está diciendo en pocas palabras, ustedes están pensando en un reino terrenal. Ustedes están pensando en que mi reino va a ser como lo que ustedes conocen, han oído o saben que se lleva los reinos de la tierra. Pero aquí yo no voy a poner en lo más alto a los que yo quiera. Dice, pero no será así entre vosotros, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, el que quiera gobernar primero pues tiene que ser súbdito. Dice, el que vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Y aquí, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo nos está dando una lección de humildad. Y nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Es decir, el propósito de Cristo no es venir a ser servido, no es venir a ser adorado en ese tiempo. O sea, Jesús pues tiene que ser adorado por su nombre, por todo lo que representa, porque es Dios. Pero Él no vino con ese propósito, Él vino a rescatar a lo que se había perdido. Esa es la misión de Jesús. Entonces nosotros pues tenemos que entender que nosotros no vamos a disfrutar de los privilegios de ser cristianos, sino más bien vamos a disfrutar de que nosotros somos colaboradores de Cristo. Por eso nosotros estamos aquí en la tierra. Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no nos vamos directamente al cielo, porque tenemos una misión de servicio, para llevar el evangelio para que alcance a la mayoría posible, y nosotros pues tenemos esa comisión. Entonces, hermanos, pues es una invitación a ser servidores antes de ser los primeros, antes de ser grandes. Pues nosotros pues tenemos que pasar el camino de Cristo. Y con esto termino, hermanos, que el Señor les bendiga.